Pero los proyectos de Calígula no son grandes obras públicas. Parecen ser solo testimonios de su ego. Resulta interesante comprobar cuántos de sus proyectos constructivos se dedicó a sí mismo. Quizá el mayor ejemplo de esto es lo que construye en el lago de Nemi, a solo 30 kilómetros al sur de Roma. Placeres flotantes. Este lago y el bosque que lo rodea están en un lugar muy especial para el emperador Calígula, porque en la antigüedad esto se consideraba la morada sagrada de Diana, la diosa de los bosques y de la luna. Calígula solía venir aquí para escapar del estrés y el tumulto de la ciudad de Roma. Y es aquí donde decide construir algo distinto a cualquier cosa que se haya edificado antes y a todo cuanto se haya hecho desde entonces. Es algo que no se descubrió hasta los años 30 del siglo XX, cuando los arqueólogos que trabajaban para Mussolini dragaron el lago. Entonces descubrieron dos enormes navíos, mayores que cualquier cosa que los historiadores hubieran pensado, que los romanos eran capaces de construir en aquella época. La longitud de ambos era casi la de un campo de fútbol y tenían una anchura de 23 metros. Y cuando leyeron las inscripciones que había en sus restos, se quedaron asombrados. Al parecer, Calígula, con su riqueza, su poder y su ego ilimitados, había decidido construir los mayores yates del mundo. Como se puede ver, el lago de Nemi es muy pequeño. Tiene menos de 2 kilómetros de diámetro. Ahora intentemos imaginar en este espacio relativamente pequeño un barco con una longitud equivalente a la de un campo de fútbol. Y ahora imaginemos dos barcos así flotando ahí en medio. Ya en tierra, los arqueólogos reconstruyeron minuciosamente los asombrosos navíos. Pero aunque habían sobrevivido durante casi 2000 años en el fondo del lago, no lograron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Los barcos quedaron destruidos durante un bombardeo aéreo. Pero el edificio que los contuvo aún se alza como testimonio de su descomunal tamaño. Aquellas naves habrían hecho que el lago circundante pareciera minúsculo y debieron sobrecoger a cualquiera que tuviese la suerte de ser invitado a bordo. Calígula construye esos inmensos palacios flotantes del placer con un lujo nunca visto hasta entonces. Los barcos se construyen expresamente para hacer cruceros repletos de vino a ninguna parte. Los suelos están cubiertos por mosaicos procedentes de todo el Imperio Romano. Cada teja de barro del tejado está cubierta de bronce. Lo más impresionante, creo yo, es que un sistema de cañerías recorría todo el barco llevando agua fría y caliente. De hecho, el agua caliente corría por debajo de algunos suelos de mármol para caldear las habitaciones y que les resultasen acogedoras a los invitados que venían a los barcos de Calígula. Estos navíos ricamente decorados, a la vez templos y barcos de placer, sirven como impresionante recordatorio de la riqueza y poder de Calígula. Calígula ansiaba demostrar que había una gran diferencia entre un emperador y un senador. Con esto dice: soy más rico y poderoso que la clase más privilegiada del mundo romano. También lanza otro mensaje. Dice: estos barcos se han construido siguiendo el estilo de los antiguos navíos que llevaban a los faraones por el Nilo. Y con ello está diciendo: no voy a reinar como los dos emperadores anteriores. Reinaré sobre Roma con el poder absoluto de un faraón. Su mensaje quedó claro, porque cuando se descubrieron los dos barcos aún tenían todos sus valiosos adornos de bronce y mármol. Al parecer fueron intencionadamente hundidos, intactos tras la muerte de Calígula, probablemente por orden del Senado, que no quería que quedase ningún recuerdo suyo. Muchos opinan que los barcos de Nemi y el puente de barcos de Bayas son alardes de la vanidad de Calígula, formas de demostrar que no tiene iguales. Va camino de convertirse en un faraón divinizado. Y como pronto descubrirán quienes le rodean, criticarle equivale a morir. Para convertirse en el incontestable regente de Roma, tuvo que pasar por encima de mucha gente, por encima de muchos cadáveres. El reinado de Calígula durará solo 1400 días. Tras sobrevivir a una conspiración en su tercer año en el poder, Calígula evita permanecer en Roma. Ha estado en el norte con las legiones,
Ha organizado un enorme espectáculo en Bayas y ha celebrado fiestas a bordo de sus lujosos yates en el lago de Nemi. Al hacer ostentación de tu poder, demostraba ser augusto, tener derecho a reinar. Ahora, llegado su 27º cumpleaños, regresa a la capital con ánimo de venganza, dispuesto a masacrar a cualquiera que se interponga en su búsqueda del poder ilimitado. El emperador contraataca. Si alguien murmura algo contra el emperador, o incluso si alguien le mira mal, entra a formar parte de su lista de enemigos. Pero ya no los arresta, ahora se limita a matarlos. Una noche, durante una fiesta, Calígula hace retener a 3 prisioneros, hijos de ricos aristócratas. Un esclavo dice que les ha oído criticar al emperador. Se les amordaza para que no puedan dar explicaciones, y allí mismo, delante de los asistentes a la fiesta, Calígula hace que les golpeen y torturen hasta que se derrumben. Tras el sangriento espectáculo, los 3 chicos yacen muertos en el suelo. Pero Calígula aún no ha acabado. No quiere oír ninguna queja por parte de sus ricos padres, así que envía a sus soldados a sus casas y hace que también les maten. Su sed de sangre era una forma de conmocionar, asombrar y aterrorizar, y esperaba que sirviera como elemento disuasorio, aunque sabemos que no fue así porque se produjo una conspiración tras otra. Calígula hace que los acusados de traición sean azotados hasta morir. Les tortura con cuchillos y con fuego. ¿Pero fue este nivel de crueldad algo infrecuente en Roma? Tiene reputación de ser muy cruel, pero ¿con quién se le puede comparar? Tampoco los 10 últimos años de Tiberio, su predecesor, habían sido muy divertidos, que digamos. ¿Qué hace diferente a Calígula? Que él parece disfrutar. Le gusta hacer que maten a la gente lentamente para que se den cuenta de que les están matando. Pero la sed de sangre indiscriminada no es su único móvil. También tiene otro motivo para sus crímenes: el dinero. Calígula confisca las propiedades de cualquier senador condenado por traición. En un determinado momento, un criado le informa de que un senador recientemente ejecutado no ha dejado apenas dinero. ¿Cuál es la respuesta de Calígula? ¡Qué pena! Entonces ha muerto en vano. Un antiguo historiador afirma que Calígula, para recaudar dinero con el que costearse su lujoso tren de vida, ha convertido su palacio en un burdel, forzando a las esposas e hijos jóvenes de los senadores a prostituirse también con todos los visitantes. ¿Realmente prostituyó Calígula a las esposas de los senadores en el Monte Palatino? Esto ha sido exagerado de forma desproporcionada. Las fuentes de la época, a quienes desagradaba, se dedicaron a exagerar y a dar un sesgo negativo a todo cuanto hizo. Podría haber algo de verdad en esa historia. Si Calígula invita a su palacio a los familiares de los senadores en los que no confiaba, estos quedan en manos de la Guardia Pretoriana. Es una jugada magistral porque se convierten prácticamente en rehenes. Calígula se da cuenta de que ya no puede confiar en ninguno de los que antes consideraba amigos. Ni siquiera puede confiar en nadie de su propia familia. En vez de eso, se rodea de antiguos esclavos que deben al emperador su libertad. El círculo íntimo de Calígula está ahora formado por sus sirvientes. Son sus esclavos libertos, gente que se lo debe todo a él. Si no te llevas bien con quienes son de tu misma sangre, esta es una buena alternativa. Gente entregada a ti igual que deberían estarlo tus familiares y no lo están. Hay muy pocas otras personas en quienes pueda apoyarse. Ya no le queda nadie. Protógenes, uno de los antiguos esclavos de Calígula, se convierte en un hombre enormemente influyente, temido incluso por los senadores con mayor poder. Calígula tiene un secretario cuyo trabajo consiste en vigilar a los senadores para asegurarse de que no haya conspiraciones contra él. Un día, al ir a la curia y pasar ante él los senadores, le dijo a uno de ellos: ¿por qué me saludas si tanto odias al emperador? Los otros senadores no necesitaron oír nada más. Empiezan a pinchar a ese senador con sus plumas y a arañarle la piel, pero luego la cosa va a peor.
Le persiguen y empiezan a descuartizarle. Y al final, cogen sus entrañas y sus miembros y los apilan delante del emperador. Porque sabían que para demostrarle a Calígula su lealtad, tenían que volverse en contra de aquel hombre. Calígula lleva solo 1300 días gobernando Roma y en ese tiempo ha pasado de ser una figura muy querida a convertirse en un auténtico tirano, reinando mediante el miedo y la intimidación. Como emperador no siguió el modelo de Augusto o Tiberio, ejerciendo un conjunto de poderes constitucionales. Calígula se veía a sí mismo como un rey, más que como el emperador romano tradicional. Esa era la deriva que estaba tomando el poder imperial. Augusto y Tiberio, por definición, tenían el control total, les gustase o no, y lo único que Calígula estaba haciendo era ser honesto y decir, quiero ser el rey. Nadie se atreve a decirle que no. Su palabra es la ley. Cuando estás en esa posición, el poder se vuelve muy seductor, y creo que eso fue lo que le pasó a Calígula. Pero al ego de Calígula no le basta con tener el poder absoluto. Ahora quiere ser adorado como un dios viviente. ¿De verdad creía que el pueblo romano le aceptaría como un dios? Desde luego, aquello no era algo normal. ¿Pero es eso lo que acaba por empujar a Roma a derrocar a su emperador? Transcurridos 1300 días bajo el reino de terror de Calígula, el ego del joven emperador de 27 años está por las nubes. Ha empleado su poder para buscar sus propios placeres y para asesinar a cualquier senador que desapruebe su conducta. Pero aparentemente eso no le basta. Ahora quiere que se le adore como a un dios viviente. Cuando morían, los emperadores eran deificados, pero Calígula fue un paso más lejos al destacarse a sí mismo como un dios estando aún vivo. Durante una fiesta, Calígula hace detener a 3 prisioneros, hijos de ricos aristócratas. Un esclavo dice que les ha oído criticar al emperador. Se les amordaza para que no puedan dar explicaciones, y allí mismo, delante de los asistentes a la fiesta, Calígula hace que les golpeen y torturen hasta que se derrumben. Tras el sangriento espectáculo, los 3 chicos yacen muertos en el suelo. Pero Calígula aún no ha acabado. No quiere oír ninguna queja por parte de sus ricos padres, así que envía a sus soldados a sus casas y hace que también les maten. Su sed de sangre era una forma de conmocionar, asombrar y aterrorizar, y esperaba que sirviera como elemento disuasorio, aunque sabemos que no fue así porque se produjo una conspiración tras otra. Calígula hace que los acusados de traición sean azotados hasta morir. Les tortura con cuchillos y con fuego. ¿Pero fue este nivel de crueldad algo infrecuente en Roma? Tiene reputación de ser muy cruel, pero ¿con quién se le puede comparar? Tampoco los 10 últimos años de Tiberio, su predecesor, habían sido muy divertidos, que digamos. ¿Qué hace diferente a Calígula? Que él parece disfrutar. Le gusta hacer que maten a la gente lentamente para que se den cuenta de que les están matando. Pero la sed de sangre indiscriminada no es su único móvil. También tiene otro motivo para sus crímenes: el dinero. Calígula confisca las propiedades de cualquier senador condenado por traición. En un determinado momento, un criado le informa de que un senador recientemente ejecutado no ha dejado apenas dinero. ¿Cuál es la respuesta de Calígula? ¡Qué pena! Entonces ha muerto en vano. Un antiguo historiador afirma que Calígula, para recaudar dinero con el que costearse su lujoso tren de vida, ha convertido su palacio en un burdel, forzando a las esposas e hijos jóvenes de los senadores a prostituirse también con todos los visitantes. ¿Realmente prostituyó Calígula a las esposas de los senadores en el Monte Palatino? Esto ha sido exagerado de forma desproporcionada. Las fuentes de la época, a quienes desagradaba, se dedicaron a exagerar y a dar un sesgo negativo a todo cuanto hizo.
Podría haber algo de verdad en esa historia. Si Calígula invita a su palacio a los familiares de los senadores en los que no confiaba, estos quedan en manos de la Guardia Pretoriana. Es una jugada magistral porque se convierten prácticamente en rehenes. Calígula se da cuenta de que ya no puede confiar en ninguno de los que antes consideraba amigos. Ni siquiera puede confiar en nadie de su propia familia. En vez de eso, se rodea de antiguos esclavos que deben al emperador su libertad. El círculo... Aquellas naves habrían hecho que el lago circundante pareciera minúsculo y debieron sobrecoger a cualquiera que tuviese la suerte de ser invitado a bordo. Calígula construye esos inmensos palacios flotantes del placer con un lujo nunca visto hasta entonces. Los barcos se construyen expresamente para hacer cruceros repletos de vino a ninguna parte. Los suelos están cubiertos por mosaicos procedentes de todo el Imperio Romano. Cada teja de barro del tejado está cubierta de bronce. Lo más impresionante, creo yo, es que un sistema de cañerías recorría todo el barco llevando agua fría y caliente. De hecho, el agua caliente corría por debajo de algunos suelos de mármol para caldear las habitaciones y que les resultasen acogedoras a los invitados que venían a los barcos de Calígula. Estos navíos ricamente decorados, a la vez templos y barcos de placer, sirven como impresionante recordatorio de la riqueza y poder de Calígula. Calígula ansiaba demostrar que había una gran diferencia entre un emperador y un senador. Con esto dice: soy más rico y poderoso que la clase más privilegiada del mundo romano. También lanza otro mensaje. Dice: estos barcos se han construido siguiendo el estilo de los antiguos navíos que llevaban a los faraones por el Nilo. Y con ello está diciendo: no voy a reinar como los dos emperadores anteriores. Reinaré sobre Roma con el poder absoluto de un faraón. Su mensaje quedó claro porque cuando se descubrieron los dos barcos aún tenían todos sus valiosos adornos de bronce y mármol. Al parecer fueron intencionadamente hundidos, intactos tras la muerte de Calígula, probablemente por orden del Senado, que no quería que quedase ningún recuerdo suyo. Muchos opinan que los barcos de Nemi y el puente de barcos de Bayas son alardes de la vanidad de Calígula, formas de demostrar que no tiene iguales. Va camino de convertirse en un faraón divinizado. Y como pronto descubrirán quienes le rodean, criticarle equivale a morir. Para convertirse en el incontestable regente de Roma, tuvo que pasar por encima de mucha gente, por encima de muchos cadáveres. El reinado de Calígula durará solo 1400 días. Tras sobrevivir a una conspiración en su tercer año en el poder, Calígula evita permanecer en Roma. Ha estado en el norte con las legiones, ha organizado un enorme espectáculo en Bayas y ha celebrado fiestas a bordo de sus lujosos yates en el lago de Nemi. Al hacer ostentación de tu poder, demostraba ser augusto, tener derecho a reinar. Ahora, llegado su 27º cumpleaños, regresa a la capital con ánimo de venganza, dispuesto a masacrar a cualquiera que se interponga en su búsqueda de Calígula, formas de demostrar que no tiene iguales. Va camino de convertirse en un faraón divinizado. Y como pronto descubrirán quienes le rodean, criticarle equivale a morir. Para convertirse en el incontestable regente de Roma, tuvo que pasar por encima de mucha gente, por encima de muchos cadáveres. El reinado de Calígula durará solo 1400 días. Tras sobrevivir a una conspiración en su tercer año en el poder, Calígula evita permanecer en Roma. Ha estado en el norte con las legiones, ha organizado un enorme espectáculo en Bayas y ha celebrado fiestas a bordo de sus lujosos yates en el lago de Nemi. Al hacer ostentación de tu poder, demostraba ser augusto, tener derecho a reinar. Ahora, llegado su 27º cumpleaños, regresa a la capital con ánimo de venganza, dispuesto a masacrar a cualquiera que se interponga en su búsqueda del poder ilimitado. El emperador contraataca. Si alguien murmura algo contra el emperador, o incluso si alguien le mira mal, entra a formar parte de su lista de enemigos. Pero ya no los arresta, ahora se limita a matarlos.
Una noche, durante una fiesta, Calígula hace detener a 3 prisioneros, hijos de ricos aristócratas. Un esclavo dice que les ha oído criticar al emperador. Se les amordaza para que no puedan dar explicaciones, y allí mismo, delante de los asistentes a la fiesta, Calígula hace que les golpeen y torturen hasta que se derrumben. Tras el sangriento espectáculo, los 3 chicos yacen muertos en el suelo. Pero Calígula aún no ha acabado. No quiere oír ninguna queja por parte de sus ricos padres, así que envía a sus soldados a sus casas y hace que también les maten. Su sed de sangre era una forma de conmocionar, asombrar y aterrorizar, y esperaba que sirviera como elemento disuasorio, aunque sabemos que no fue así porque se produjo una conspiración tras otra. Calígula hace que los acusados de traición sean azotados hasta morir. Les tortura con cuchillos y con fuego. ¿Pero fue este nivel de crueldad algo infrecuente en Roma? Tiene reputación de ser muy cruel, pero ¿con quién se le puede comparar? Tampoco los 10 últimos años de Tiberio, su predecesor, habían sido muy divertidos, que digamos. ¿Qué hace diferente a Calígula? Que él parece disfrutar. Le gusta hacer que maten a la gente lentamente para que se den cuenta de que les están matando. Pero la sed de sangre indiscriminada no es su único móvil. También tiene otro motivo para sus crímenes: el dinero.